Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe del Instituto Pedagógico de Caracas. Nuestro coloquio del día de hoy se denomina Miradas Intersubjetivas, un acercamiento a los métodos cualitativos en investigación. Hoy hablaremos de los paradigmas emergentes. Paradigma se refiere a modelos, maneras de pensar, pautas de investigación que conducen al desarrollo de teoría. El paradigma determinará el modelo, modelos metodológicos, características, singularidades que serán consideradas a lo largo de todo el desarrollo del proceso. Partimos de lo que es un paradigma emergente. Los paradigmas emergentes buscan una valoración del saber, pero están enfocados en el ser, entendido como algo multidimensional. Los postulados básicos del paradigma emergente son de naturaleza ontológica y epistemológica. Los de naturaleza ontológica son con tendencias al orden, como los sistemas abiertos y la ontología sistémica relativa a acciones humanas. Los de naturaleza epistemológica se refieren al conocimiento personal, que resalta la dialéctica sujeto-objeto, a la metacomunicación del lenguaje total, que devela la riqueza del espíritu humano y su poder creador, y el principio de complementariedad, la visión interdisciplinaria de la realidad. Su precursor fue Ilya Prigogine, con su teoría de las estructuras disipativas. Crear teorías que salven la brecha entre varias ciencias, entre varios niveles y realidades en la naturaleza. Epistemológicamente, la investigación cualitativa da relevancia al contexto sociocultural, a los significados, a la forma de percepción y vivenciación de la realidad, a las ideas, sentimientos y motivaciones. Los paradigmas, métodos y estrategias forman una unidad de análisis, identificando la naturaleza de las realidades, su estructura dinámica, la razón de su comportamiento y manifestaciones, integrando lo cuantitativo. El método es un discurso, camino, viaje, desafío, travesía, estrategia y búsqueda que se reconstruye. Es una forma de concebir el conocimiento, una manera de adquirir ese saber considerando la percepción como reflejo de la realidad, dando un vuelco a la estrategia para tratar de conocer hechos, procesos y fenómenos, estableciendo un procedimiento de interrelación mutua continua. La metodología cualitativa permite describir contextualmente las situaciones que posibilitan la intersubjetividad. El paradigma interpretativo se considera interpretativo, simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico. Su interés es el de comprender e interpretar. Ontológicamente es constructivo, múltiple, holístico. Es interrelacional. Está limitado por el contexto y el tiempo. De carácter inductivo, cualitativo, es interactivo. Y axiológicamente los valores influyen en la solución del problema. Teoría, método y análisis realizado. Sus autores fundamentales fueron Husserl y Heidegger, grandes filósofos, uno de la fenomenología y el otro de la interacción social. Otros autores fueron Dilthey, Baden, Berger, Schutz, Mead, Blumer y Luckmann. Sus características fundamentales es en que la teoría es una reflexión en y desde la praxis. La realidad está conformada por significados e interpretaciones a través de interacciones. El objetivo es la construcción de teorías prácticas, utilizando metodología etnográfica y trabajando con datos cualitativos, que intentan comprender la realidad, y es relativo a los significados de los sujetos en la interacción mutua. Uno de los postulados fundamentales de interaccionismo simbólico es el de Herbert Blumer, que en 1937 resume el interaccionismo simbólico en tres premisas simples. La primera, las personas actúan a partir de los significados. La segunda, el contenido se define a partir de las interacciones sociales. Y la tercera, los contenidos se trabajan y modifican a través de una traducción y evaluación que el individuo utiliza cuando trabaja a su entorno. Para Dewey, la mente no es una estructura, sino un proceso de pensamiento. Plantea que los fenómenos no tienen efectos determinantes, que los individuos son existencialmente libres, quienes aceptan, rechazan, modifican y definen normas, roles y creencias en la comunidad de acuerdo a sus intereses. Dentro del paradigma interpretativo, las orientaciones metodológicas comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico. Está enfocado en la vida social, la interpretación de los significados que el hombre concede a las acciones,
a la comprensión de la acción social del sujeto, basado en Blumer, quien influencia la Escuela de Chicago en el periodo comprendido entre 1915 y 1940, siendo muy significativo para la sociología contemporánea. Otros representantes fueron Cooley, Lippmann, Park y Mead, quien transforma el pragmatismo de Dewey. Los principios del interaccionismo simbólico se basan en que los seres humanos poseen la capacidad de pensar, pero esta está moldeada por la interacción social. Y es precisamente en esta interacción social donde se aprenden los significados y los símbolos, que son los que permiten distinguir e interactuar y modificar cuando se interpreta la situación. Al interactuar consigo mismo, los actores pueden examinar acción, ventajas y desventajas. Los grupos sociales son modelos de acción e interacción. Palabras clave: grupos, comportamiento, interacción, evolución, sujeto, ser social. Los objetivos fundamentales del interaccionismo simbólico son entender al ser humano como ser social en interacción constante, que intercambia actos simbólicos dotados de significados, que transmite información, ideas y experiencias, que comparte sentimientos a través de las relaciones sujeto-objeto. Las corrientes filosóficas en las que se basa son el pragmatismo nominalista de John Dewey y William James y el conductismo social de George Mead. Su procedimiento es el siguiente: selección del problema, recogida, codificación, análisis de datos a través de la categorización y la clasificación, el encuentro de hallazgos o resultados y la credibilidad y transferibilidad de estos hallazgos. El interaccionismo simbólico se basa en el enfoque del estudio de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. Otros autores norteamericanos fueron Mead, Dewey, Thomas, Park, James, Cooley, Saniecki, Baldwin, Redfield y Wirth. La interacción social crea autoconciencia, capacidad de reflexión. Solo a través de la reacción de los demás ante sí mismos nos podemos descubrir como objeto y sujeto al mismo tiempo. El significado es un elemento central en sí mismo y en la formación del comportamiento. Es un elemento natural de la estructura objetiva de las cosas que se desglosa mediante la observación del ente objetivo que lo posee, la cosa de la cual emana el significado y el reconocimiento de éste, el fruto del proceso de interacción entre los individuos, un producto social. La importancia del interaccionismo simbólico es su énfasis sobre la importancia de los símbolos. Los procesos interpretativos que genera son en base a interacciones para entender la conducta humana. Sus métodos también ponen atención a la forma en que las interacciones dan entendimientos simbólicos, propiciando la autorreflexión, la autoconciencia, haciendo que la persona sea algo único. ¿Y cuál es la puerta de entrada a ello? El idioma. El idioma es la herramienta a través de la cual el conocimiento se transmite, a través de la cual tiene lugar el desarrollo humano. La comunicación humana se realiza, según Mead, a través de intercambio de símbolos, verbales y no verbales. En el momento en que un gesto o un símbolo lleva un mismo significado tanto en el agente como en el receptor, se puede afirmar que ha sido usado un símbolo significativo. El individuo a través de ello puede alcanzar metas, pronosticar acciones, a través de los significados de los símbolos utilizados. Un aspecto central en la teoría de Mead es la unión de la conciencia y la sociedad. El yo, producto social, es el que mantiene el orden social. La sociedad es un producto humano. Una interacción dialéctica entre individuo y sociedad es el fundamento de la sociología del conocimiento. La conciencia de la persona, sus pensamientos y sentimientos deben estar en el centro del estudio social. De esta manera, la forma de su estudio está basada en observaciones de las actividades sociales cotidianas. La conciencia, pensamientos y sentimientos deben ser estudiados como hechos irreductibles y de acuerdo a sus propias condiciones. El interaccionismo interpretativo es una variante del interaccionismo simbólico planteado por Denzin en la década del 70, quien aporta lo metodológico de lo procedimental, articulando el criticismo cultural, la tradición pragmática y la teoría crítica. Mediante múltiples métodos de observación y teorías, varias rutas para abordar grupos humanos, la triangulación múltiple, varios puntos de vista de la observación de distintos investigadores, diversos elementos para analizar la información, resultados como sistema de significados intersubjetivos, unión de símbolos que devienen de los significados de los actores y el contenido del significado deviene de la reacción de los actores ante las acciones. En conclusión, el interaccionismo simbólico es un enfoque de la investigación cualitativa que está direccionada hacia la interacción entre grupos y el comportamiento humano como alternativa estructural. Está influido por dos corrientes filosóficas basándose en la percepción, hombre, realidad, actos, formas e intereses.
Aquí son de gran importancia las facultades mentales y el lenguaje, el ser humano desde la perspectiva social. El símbolo funciona como eje para la transmisión de información con interacción de individuos que pertenecen a un contexto. La orientación metodológica es un proceso hermenéutico de la relación sociedad-individuo, basada en la observación participante, entrevistas, análisis, información, categorías, hallazgos, cultura, interpretación y procesos comunicativos. Muchas gracias por su atención.